Damos inicio a la segunda parte de la retroalimentación de las guías 4, 5 y 6 del curso de Historia y Geografía llamado Formación Ciudadana para tercer año medio. Hoy día veremos el concepto de ciudadanía en los diferentes modelos de organización política. Por ende vamos a conocer el modelo liberal, republicano y comunitarista junto a su concepción de ciudadanía. Acá, más que ver los modelos como tal, lo cual sí estaba previsto para una clase presencial como tal, vamos a trabajar solamente cómo el concepto de ciudadanía se ve implementado en estos modelos. El modelo liberal. El modelo liberal entiende a la ciudadanía como un estatus que confiere unos derechos. Por ende, hay que dejar bien claro, es un estatus. El individualismo es visto como un portador de derechos, pero no de deberes. La libertad del liberalismo es comprendida como una libertad negativa, derechos y deberes incluidos en una comunidad política entendida desde una visión instrumentalista. Es el lugar donde el individuo tiene la posibilidad de desarrollar sus capacidades, por ende se propicia maximizar todas las oportunidades de la capacidad individual del individuo dentro de la sociedad, más que apuntar al bien común, más que apuntar al bien de todos. Lo que se busca es potenciar a la persona como tal. Corresponde al Estado garantizar la libertad de los individuos sin la interferencia de terceros. El Estado también queda incluido en esta no interferencia. Esta neutralidad de Estado nace de un compromiso político según el cual la justicia es prioritaria respecto al bien. Ya, el liberalismo defiende una igualdad entre todos los individuos, pero esta igualdad no es real, sino una igualdad como punto de partida. Todos los individuos tienen una igualdad de oportunidades, eso hay que dejarlo sumamente claro. Todos tienen la capacidad y la oportunidad para lograr su propio éxito. Va a depender de la misma persona alcanzar su fin. Y es por eso que el Estado va a propiciar todo para que las personas tengan las herramientas para llegar a este fin. Ahora, que cada uno lo logre es otra cosa, a eso va apuntado. Lo que quiere decir que nadie puede ser discriminado, en teoría, por motivos de sexo, religión o cualquier otro tipo de creencias o particularidades personales. A diferencia de los otros dos modelos, comunitarismo y republicanismo, que creen que los vínculos entre individuo y sociedad son fundamentales para el desarrollo del individuo, por ende, en el comunitarismo y el republicanismo hay una relación muy fuerte entre el Estado y las personas. En el liberalismo este queda excluido, este queda separado. El Estado, de cierta forma, busca potenciar a la persona de forma individual. Ojo con eso. Hay que sí, el modelo liberal cree en un individuo suficientemente autónomo como para desarrollar por sí mismo, al margen de la sociedad, una concepción de lo bueno. Por ende, queda aislado. La persona por su propia cuenta, gracias a todas las herramientas que va a entregar el Estado, puede llegar a su propio fin. Y eso es lo que está planteando el liberalismo a través de su concepción ciudadana. Ya, el modelo republicano. Las raíces del republicanismo han de buscarse en el aristotelismo. Aristóteles considera que los hombres son animales políticos y que un hombre, acá dejamos excluidos a las mujeres y a los esclavos, solamente es un ciudadano si ejerce su capacidad de participación política. Por ende, en el republicanismo, las personas tienen que sí o sí participar en la política, en las elecciones, en de cierta forma hacer valer su poder soberano y obviamente en la toma de decisiones ante políticas que van a servir para todas las personas, para el bien común, para la comunidad como tal. No queda aislado la persona como lo que fue en el modelo anterior, en este caso. Rousseau y Maquiavelo continuarán estos modelos, que son otros filósofos que van a plantear también esta concepción de ciudadano. Para los republicanos, al contrario de lo que defiende el modelo liberal, la ciudadanía no es un estatus, sino una práctica. Ahí tenemos una diferencia muy clara. En el liberalismo es un estatus y acá, si la persona participa, es activa en la política y en la sociedad, es considerado ciudadano. Por ende, la ciudadanía para los republicanos es activa, no pasiva, al mismo tiempo que pública y no privada. Lo que nos convierte en ciudadanos es la práctica de la ciudadanía, que para los republicanos es la participación política. Esa es la clave para entender este modelo. Y a ver, la ciudadanía comporta unos deberes, no unos derechos. Los derechos son producto del proceso político y no de su presupuesto. Los derechos son fruto de las leyes convencionales y bueno, leyes y convenciones a que han llegado los ciudadanos que participaban en un proceso político. No supone una verdad normativa y trascendente.
Por último, por conclusión, el republicanismo admite la existencia de minorías y el respeto a cierta autonomía individual, permitiendo a los ciudadanos interactuar entre el espacio público y privado, siendo capaz de introducir las inquietudes, necesidades e intereses privados al espacio público, abriendo paso a la creación de diversas formas y espacios de participación ciudadana. Por ende, busca la participación de todos dentro de esta sociedad y sobre todo en el enfoque político, en el aspecto político en este caso. El modelo comunitarista. El comunitarismo nace como una reacción contra el individualismo liberal, por ende son polos opuestos entre el liberalismo y el comunitarismo, especialmente contra las tesis individualistas del siglo XVII. El comunitarismo aparece como una crítica al concepto que los liberales tienen de la persona y sobre la doctrina política que esta concepción refleja. Los comunitaristas creen que hay un fuerte vínculo entre la persona y el grupo al que pertenece. Aquí encontramos una diferencia sumamente clave con el liberalismo. Acá en el comunitarismo lo que se busca es que la persona sea parte del todo, no que tenga la capacidad de oportunidad para participar de cierta forma en la búsqueda del fin último, pero fin último individual, en este caso sería el liberal. En este caso, con el comunitarismo, la persona se tiene que unir e integrar al grupo, a la población, para así construir y llegar al fin último, al estado de felicidad. Disculpen, voy a cerrar esto, no sé cómo, pero lo voy a cerrar. Y es en ese caso que marcan una diferencia bastante notoria. Dice acá, hay un fuerte vínculo entre la persona y el grupo que pertenece. Estos vínculos son constituidos de la persona y su identidad. Esto no quiere decir que el comunitarismo no dé importancia a los rasgos individuales como formativos del individuo, sino que da prioridad a los elementos comunitarios. Por ende, acá lo importante es no lo que nos hace diferente al otro. Acá lo importante es qué nos hace común a nosotros como población. Por ende, se va a reforzar bastante los elementos culturales y sobre todo lo que es la identidad como tal. El modelo comunitarista de ciudadanía comporta una concepción de la política al servicio de la identidad colectiva. Es por eso que pone énfasis al grupo cultural o étnico en la solidaridad por historia y tradición. Eso es la clave, el todo, pero el todo tomando a la persona y incluyéndola dentro de la sociedad, no como en el liberalismo en que la persona por su propia cuenta puede llegar a su propio fin. ¿Se va entendiendo? Ojalá que sí. Ya. Y por último, hay una primacía de el bien sobre lo justo. Acá si ocurriera algún un punto en contra o de quiebre dentro de la sociedad, no se va a buscar velar por lo justo, sino que el bien de todos prima sobre lo justo. Por ende, las medidas que se pueden tomar van a ser un poco complejas referente a la solución que se pueda dar. A eso hace hincapié este punto. Ciudadanía. El concepto en su sencillez es aquel o aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una ciudad, por otra parte, es el área urbana que cuenta con una elevada densidad poblacional y cuyos habitantes, los ciudadanos, no suelen dedicarse a la actividad agrícola. Disculpen. El concepto de ciudadanía es un término abierto, flexible, cambiante, polisémico, etc., que ha tenido diferentes acepciones dependiendo del contexto sociocultural, de la organización política del Estado, de la época y de diversas circunstancias políticas, sociales y culturales. Según Marshall y Batomore, no sé cómo se pronunciará, disculpen en este caso, dice, la ciudadanía es aquel estatus que concede a los miembros el de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. La ciudadanía como estatus de derechos. El hecho de ser ciudadano hace a la persona acreedora de una serie de derechos. Y encontramos tres tipos de derechos. Encontramos los civiles, que son los derechos necesarios para el desarrollo de la libertad individual. Encontramos los derechos políticos, es decir, el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro o elegido como elector. Y los derechos sociales son aquellos que garantizan derechos como el de seguridad ciudadana, la sanidad, la educación, la salud, etc. Es decir, el derecho a una vida digna. Precisamente estos derechos son los que nos dan la condición de ciudadanos. Disfrutar de estos significa ser miembro pleno de una sociedad democrática. En este caso también hay que recordar que el Estado a ti te entrega derechos y tú tienes deberes también con el Estado.
Hay que recordar eso, porque la gente es muy buena para exigir sus derechos, pero olvidar sus deberes como tal. Y en este caso, sobre todo a lo que son, por ejemplo, el llamado a cumplir con el rol cívico. ¿Referente a qué? A las votaciones. Y suele pasar que la gente no participa de las elecciones, por ejemplo, presidenciales, y después se queja de por qué tenemos tal presidente y por qué no tenemos tal otro, y por qué está la escoba en el Parlamento o en el Congreso, por qué no hay aprobación de las leyes, y hay una disputa social y todo un malentendido, en donde si la persona participara activamente en la vida política, llegaríamos a una gran solución. Ahora doy inicio al desarrollo de la guía número 1. Damos inicio al desarrollo de la guía número 4 de Educación Ciudadana, tercero medio. Esto es el plan común, para que quede claro. Vamos a analizar distintas perspectivas sobre la ciudadanía y la participación. Basados en los textos propuestos a continuación, los estudiantes analizan distintas perspectivas sobre la ciudadanía y la expresión en la participación. Disculpen. Para guiar este tipo de análisis se sugieren las siguientes instrucciones. Primer punto. Examinar globalmente la información para inferir el propósito central de cada texto. Sintetiza las ideas que se desarrollan en el tema. ¿Qué dicen sobre el tema? A eso se apunta. Siguiente punto. Distingue si las afirmaciones corresponden a sus ideas u opiniones que expresan en torno al tema. Recuerda la diferencia entre hecho y una opinión. Esta última siempre incluye una valoración, un juicio de valor. Y tercer punto, organizar la información en una tabla para complementar el análisis de perspectivas. Jóvenes, de forma sumamente sencilla, yo espero que ustedes hayan leído los textos, obviamente, que hayan subrayado, que hayan identificado lo que se les está pidiendo en la última tabla y obviamente pueden llegar a sus propias conclusiones. Yo ya les hice a ustedes la retroalimentación referente al contenido de cómo se entiende la ciudadanía para el modelo liberal, republicano y en el comunitarismo. En este caso yo voy a bajar hacia la última parte, lo que es la tabla. Obviamente usted puede ir pausando el video en caso de que quiera leer mis respuestas, pero acá es solamente comprensión, análisis y también de que usted sea capaz de extraer las ideas principales. Obviamente también se van a dar cuenta que yo fui agregando cosas de más, fui también agregando cosas totalmente textuales del texto. Obviamente usted puede haber tenido ideas similares y como no tengo cómo revisar sus trabajos, espero que se puedan complementar e equilibrar y obviamente usted saque lo mejor para el desarrollo de su propia guía. Así que bajamos. Ya ver. Esta es la tabla de análisis de las diferentes perspectivas de los textos anteriores y se completa la tabla con criterio, que son una serie de puntos que usted debería identificar dentro de los temas o los textos que leyó, donde leyó temas sobre el liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo. Yo en este caso no voy a leer todo porque si no estaríamos mucho tiempo y por eso también les comenté de que usted podría ir pausando el video y obviamente ir sacando las respuestas y complementando lo que yo hice con lo que usted agregó. En este caso yo solamente voy a leer, por ejemplo, el caso de lo que fue el liberalismo. Y usted de forma autosuficiente puede ir complementando los siguientes puntos cuando vaya leyendo. A ver, criterios. Definición de ciudadano. En el primer punto, o en el primer texto sería, es una persona que vive en un estado y posee derechos vinculados con la libertad de los individuos, como el derecho al sufragio, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, entre otros. Lo azul es lo que agrego yo como comentario, como información anexa, como lo que se fue viendo referente a lo que fue el contenido tratado anteriormente. En este caso, es visto como un portador de derechos, pero no de deberes. Sumamente importante. Formas de participación. Esto estamos en el liberalismo, en caso de, solamente en esta corrida. Este participa en la sociedad en su día a día, poniendo en práctica la libertad que posee, ya sea para sus propios fines o netamente participando con la sociedad. Por ende, acá agrego mi información, la libertad del liberalismo es comprendida como una libertad negativa. Derechos y deberes incluidos en una comunidad política entendida desde una visión instrumentalista es el lugar donde el individuo tiene la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Por ende, la forma de participación del liberalismo es autónoma. Esa es, porque tiene de cierta forma un sinfín de oportunidades que le va a entregar el Estado. ¿De quién va a depender? De la persona, pero de forma independiente. No en conjunto a otros, como lo que sería, por ejemplo, en el comunitarismo.
derechos reconocidos dentro del liberalismo. Vamos a encontrar la libertad de los individuos, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, las libertades políticas y la libertad de asociación, así como las libertades que especifican a la libertad y la integridad de la persona, y finalmente los derechos y libertades que protegen las reglas de la ley. Esto lo saqué textual del texto. Responsabilidades definidas. Se sustenta en las virtudes de civilidad, de tolerancia, de razonabilidad y del sentido de equidad, a los que todas las personas adhieren, pues el ciudadano es clave para el desarrollo del Estado. Por ende, responsabilidades definidas es la propia persona la que va a tener la capacidad de salir adelante. El Estado a usted le va a entregar todo para que pueda tener este desarrollo óptimo. Aunque es todo en teoría, porque de cierta forma vamos a ir viendo, bueno, si hubiéramos visto bien los casos, hubiéramos visto vicios políticos, peros y contras. En este caso, solamente vamos a entenderlo de forma bastante genérica, en que el Estado a usted le entrega las herramientas y usted llega a su propio fin. Y obviamente ustedes tienen sus derechos, pero sobre todo, como decía anteriormente, y lo vamos a volver a resaltar, es portador de derechos, pero no de deberes con el Estado. Por ende, se potencia a la persona y no a la comunidad. Visión del Estado. El rol del Estado es asegurar el ejercicio de tales derechos, la libertad de los individuos como el derecho a sufragio, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, entre otros. Pues el Estado favorece al ciudadano y así este de él, siendo una relación de mutuo crecimiento. Pero en este caso recuerden que el fin último en el liberalismo no es el bien común, sino que a la persona. El Estado obviamente se va a aprovechar y va a sacar provecho de esta situación, pero no va a ser de cierta forma el fin último. Acá, información que les agrego yo, corresponde al Estado garantizar la libertad de los individuos sin la interferencia de terceros, e incluido en este caso el mismo Estado. Esta neutralidad del Estado nace de un compromiso político según el cual la justicia es prioritaria respecto al bien. Fundamentos. Los fundamentos de la condición del ciudadano, aquellos que protegen su seguridad y le brindan autonomía frente al Estado. Eso lo saqué textual del texto. La información que les quise agregar yo, en este caso sería, el liberalismo defiende una igualdad entre todos los individuos, pero esta igualdad no es real, sino una igualdad como punto de partida. Todos los individuos tienen una igualdad de oportunidades, lo que quiere decir que nadie puede ser discriminado, en teoría, por motivos de sexo, religión, cualquier otro tipo de creencias o particulares personales. Disculpen que me travesqué, me cuesta un poco ver. En este caso, ya lo expliqué obviamente en lo que fue el recuento de contenidos y ahí está para que usted pueda complementar su información. Puntos de vista del autor. Se trata de un concepto construido en una lógica contractualista y con base en la defensa de la igualdad de los derechos fundamentales de cada individuo. Acá, obviamente, el punto de vista del autor es propiciar el tema del propio desarrollo individual de la persona, no el cómo esto se involucra con el resto y cómo estos pueden trabajar en pos a políticas claves para todos, al desarrollo del Estado, sino que es la persona el foco. Conclusiones. El ciudadano posee derechos que le otorga el Estado, pero no así hace valer sus deberes, los cuales pasan a último plano. Además, la libertad que posee el ciudadano es más de oportunidad que una libertad como tal. Bueno, acá como le estaba, lo que quería apuntar, y disculpe que lo haya leído tan bajito, es volviendo al mismo tema, hace alusión a que el, el ciudadano como tal, vamos a volver acá al punto inicial, es visto como portador de derechos pero no de deberes. Y eso va a ser sumamente clave. Pues, por ejemplo, en los otros modelos vamos a ver cuando hay una relación mutua fuerte de lazo, de desarrollo entre el Estado y el ciudadano. En este caso no. Y como dice acá, es el logro que va a tener la persona de referente a su propio, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría esto de forma más clara? Lo que había dicho, a la oportunidad que va a tener. No es, la oportunidad es la clave. Usted va a tener la oportunidad, al igual que todas las demás personas que participan dentro de esta sociedad. ¿De quién depende? De usted. A diferencia de los otros dos modelos, como decía aquí, comunitarismo y republicanismo, que creen que los vínculos entre
individuo y sociedad son fundamentales para el desarrollo del individuo. El modelo liberal cree en un individuo suficientemente autónomo como para desarrollar por sí mismo al margen de la sociedad una concepción de lo bueno. Sigue siéndose alusión a sola una persona. No es que haya una pura persona en toda la sociedad, sino que de forma individual. Acá se propicia incluso bastante lo que es el individualismo. No por el tema, como tema contrario lo que sería el comunitarismo, que es el colectivo lo importante. Como diría acá, de cierta forma en el liberalismo lo importante es lo que me hace diferente del otro. Y en el comunitarismo, por ejemplo, que es el polo totalmente opuesto, es qué nos hace a nosotros parecidos. Y esas serían de cierta forma las conclusiones. Jóvenes, espero que ustedes obviamente vayan complementando los siguientes cuadros del republicanismo y el comunitarismo y vayan haciendo pause y copiando las ideas. Ante cualquier duda o consulta, obviamente esperamos poder solucionarlas cuando estemos de regreso a clases y despejemos todas las dudas que puedan haber surgido. Así que eso ha sido la retroalimentación de la guía número 4. Damos inicio a la retroalimentación de la guía número 5, régimen político y constitucional chileno. Vamos a conocer qué es el Poder Judicial y sus principales características y organismos internos. Antes de comenzar hay que hacer un recuento y recordar que Chile, al ser una república democrática, existe una separación clara de los poderes del Estado, donde vamos a encontrar el poder ejecutivo en manos del presidente de la república, el poder legislativo por parte del Congreso y el poder judicial, que va a ser el que vamos a trabajar en esta retroalimentación. Ya, el Poder Judicial, según la Constitución, son los tribunales de justicia los encargados de conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado. También tiene la obligación de intervenir en los asuntos de su competencia. Una vez reclamada su intervención, no puede excusarse de ejercer su autoridad, ni siquiera por falta de la ley que resuelva el asunto. Por ende, una vez que se incumpla con algo, con algún tema que sea meritorio del Poder Judicial, esta tiene que participar sí o sí. No puede quedar aislado este asunto. Tiene que buscar su solución y siempre buscándolo lo justo. El Poder Judicial está formado por la Corte Suprema, ubicada en la ciudad de Santiago y compuesta por 21 miembros. Las Cortes de Apelaciones son 17 cortes en todo el territorio nacional, con un número variable de miembros. Juzgados de letras. En cada comuna habrá a lo menos un juzgado y van a formar parte del Poder Judicial como tribunales especiales, los juzgados de letras de menores, del trabajo y los tribunales militares en tiempos de paz. Corte Suprema es el Tribunal Supremo de la República. Lo integran 21 ministros que eligen a un presidente de la Corte. Son designados por el presidente con el acuerdo del Senado. Son la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales de justicia de la nación. Por ende es la instancia máxima, la Corte Suprema, donde cuando ya es algo demasiado grave, cuando se comete, por ejemplo, un crimen anticonstitucional, tiene que apelarse a la Corte Suprema. La Corte de Apelaciones, son 17 tribunales en Chile, ven procesos judiciales en segunda instancia, es decir, cuando se apela a la sentencia de la primera instancia. También ven causas como recursos de queja, hechos de casación, extraditación y denegación de información pública de alguna autoridad. El Tribunal de Primera Instancia en los juicios del desafuero de parlamentarios y de las garantías, amparo y protección. Vamos a encontrar tribunales de primera instancia. Vamos a encontrar los juzgados civiles que resuelven obligaciones contractuales, bienes, sucesiones, divorcio, tutorías a menores de edad. Vamos a encontrar de letras de competencia común. B, procesos civiles, comerciales, de familia, cobranza, etc. Vamos a encontrar también de cobranza laboral y provisional, lo cual se va a encargar de ver juicios ejecutivos sobre leyes laborales, previsión, cobranzas, multas, etc. Vamos a encontrar también los tribunales de familia, tratan matrimonio civil, adopción, violencia intrafamiliar, etc. Y los tribunales de letras del trabajo. Lo compete la relación entre el empresario y sindicatos, accidentes de trabajo, enfermedades previsionales, etc. Esto ha sido la retroalimentación de la guía número 5 y damos paso al desarrollo de la guía. Damos inicio al desarrollo de la guía número 5 de Educación Ciudadana para el tercer año y medio. Acceso a la justicia y funcionamiento del sistema judicial en Chile. Primero que todo vamos a investigar.
Antes de iniciar el desarrollo de esta guía, debes buscar una definición para los siguientes conceptos que se encuentran en la siguiente tabla y responder las preguntas que se van a presentar a continuación. Jóvenes, conceptos, definiciones. Ustedes obviamente no es necesario que tengan las mismas que yo, pero obviamente también usted puede complementar o dejar las que usted encuentre pertinentes si usted encontró otras definiciones que son mucho más completas o como usted quiera abordarlo en este caso. Conceptos. Tribunales. Es un lugar destinado a los jueces para la administración de justicia y dictado de sentencias. Corte Suprema. La Corte Suprema es el máximo órgano de justicia de un territorio. Se trata del tribunal de última instancia, por lo que sus decisiones no pueden ser impugnadas. Tratados internacionales. El tratado internacional es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Eso sería. Corte internacionales es toda aquella institución jurisdiccional creada por tratados multilaterales entre estados o mediante acuerdos o resoluciones de organizaciones internacionales o regionales que tiene como competencia resolver conflictos jurídicos entre partes. Primera pregunta sería, ¿qué tienen en común los cuatro conceptos investigados? Los cuatro conceptos investigados corresponden a lugares y organismos en donde se imparte justicia, ya sea entre personas o ya de nivel superior a otras instituciones o estados, logrando la neutralidad y la resolución a conflictos o intereses en contra entre diferentes entes. Jóvenes, es una respuesta, obviamente si usted tiene otro punto de vista, la quiere plantear desde otro punto, desde otra forma, bienvenido sea. Obviamente cuando volvamos a clase vamos a poder discutir y obviamente explicar los puntos de cada uno. Segunda pregunta, ¿qué rol cumplen para el ciudadano? El ciudadano es quien vive en la ciudad. Más al convivir con otros en sociedad se pueden presentar situaciones en donde se vean vulnerados sus derechos, ya sea por parte de otras personas o por el mismo Estado. Por ejemplo, así estas instituciones u órganos logran por medio de la neutralidad y facultades, según el grado, dar una respuesta con un dictamen a quienes busquen resolver un problema de carácter judicial. Eso sería mi respuesta. Después venían algunos textos, obviamente con contenidos, y venían preguntas referentes a ello. El primer texto es ¿qué es el Poder Judicial? Y después dice, lee las siguientes fuentes sobre el acceso a la justicia y responde las preguntas que se presentan a continuación. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 8, garantías judiciales, artículo 25, protección judicial, artículo 14, el acceso a la justicia, y venían las preguntas. ¿Qué significa el acceso a la justicia? El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas con los encargados de la adopción de decisiones. Obviamente, si usted tiene otra respuesta, tal como lo he dicho una y otra vez, lo complementa. 2. ¿Por qué existen tratados internacionales que consagran el acceso a la justicia como un derecho? Los tratados internacionales están sujetos a acuerdos y convenios entre estados. Por ende, existen diferentes constituciones en donde se aplica el Estado de Derecho, haciendo posible valer sus derechos y así poder tener acceso a la justicia. Además, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho de contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los estados de no impedir el acceso a estos recursos, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, los estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad del acceso a la justicia. Y 3. Ejemplifica dos situaciones de restricción, impedimento o vulneración en el ejercicio de algún derecho que creas que es necesario acceder a la justicia. Ya. Yo acá planteé dos casos, la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cómo los quise explicar? De forma sumamente sencilla. Hacer, por ejemplo, que una persona esté haciendo un video de análisis con fotografías, evidencias, documentos y testimonios sobre algún tema. Por ejemplo, el levantamiento social chileno vivido el año pasado en octubre. Este lo va a subir a la web y de la nada, suele pasar que cuando uno sube cosas a la web, de la nada son bajados. Imagínate, no sé, eres un youtuber y te lo desmonetizan. Y no te explican por qué, solamente te bajan el video.
¿Dónde está la libertad de prensa? ¿Dónde está ese derecho que incluso te lo otorga la misma Constitución? ¿Dónde queda? Entonces, de cierta forma, ese caso yo lo llevaría a una corte. ¿Para qué? Para buscar una solución. Otro tema que yo, por ejemplo, también considero que se ve bastante presente en la sociedad y sobre todo en nuestros días es la libertad de expresión. Por ejemplo, estar en un lugar público haciendo alusión a algún tema en disputa social. Por ejemplo, algún movimiento feminista. Estos van a estar entregando información y haciendo alusión a diferentes prerrogativas de este mismo tema. Llega la fuerza policial y te reprima, sin darte mayor argumento, donde te sacan del lugar y te llevan detenida. Suele pasar que hay veces que hay personas que están manifestando sus ideas, su pensamiento en un lugar abierto, haciendo valer su libertad de expresión, y llega la fuerza policial y te toma y te lleva detenido sin ninguna explicación. A eso quería hacer alusión. ¿Dónde está tu libertad de expresión? Porque quizás a algunas personas les molestó, porque se sintieron vulneradas o pasadas a llevar, o quién sabe qué pasa. Realmente la sociedad está bastante rara y obviamente el comportamiento, el funcionamiento del Poder Judicial, hay veces que uno realmente cuestiona algunas cosas, pero no tenemos cómo resolver nosotros. Y obviamente tenemos que ser partícipes de nuestra vida social y política y hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Eso ha sido la retroalimentación de la guía número 5. Damos paso a la última parte de esta retroalimentación. Vamos a ver derechos humanos y vamos a conocer qué son los derechos humanos, su origen, clasificación y principios. Guía número 6. Derechos humanos, definición. Son derechos y libertades fundamentales que tienen todas las personas por el mero hecho de existir o más bien de pertenecer a la raza humana. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Además, los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene la autoridad para negarnos. Está haciendo alusión al concepto de libertad, que es intrínseco, es inherente a nosotros, que no puede ser sacado de nosotros. A eso está haciendo enfoque ese punto. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político, condición social, cultural o económica. Son universales, indivisibles e interdependientes. Ya. La Declaración de los Derechos Humanos, en sus siglas sería DUT, fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, tras el tremendo impacto de las consecuencias de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, por todas las consecuencias referentes al genocidio, a la limpieza racial que llevó a cabo, por ejemplo, Hitler, referente a todos esos crímenes de guerra, se propicia el desarrollo y la creación de esto. Los 30 artículos constituyen el marco de referencia al que deberían ajustar las leyes y la acción política en todos los países. A pesar de que los estados y la comunidad internacional deben garantizar el ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del mundo se vulneran todos los días, ya sea en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados y en las fábricas y en internet, etc. Ya, vamos a clasificar los derechos humanos. En los artículos 1 y 2 vamos a recoger los principios básicos que sustentan los derechos. En el artículo del 3 al 11 se recogen los derechos individuales de carácter personal. Artículos del 12 al 17 recogen derechos comunes relativos a la comunidad. Del artículo 18 al 21 recogen derechos y libertades políticas primordiales. Del artículo 22 al 27 recogen derechos económicos, políticos y culturales. Y en la última parte, en los artículos 28 al 30, recogen las condiciones y los límites de las acciones. Acá están los 30 puntos de los derechos, usted puede leer, obviamente los puede pausar, no los vamos a leer en este instante, pero hay cosas bastante llamativas en el sentido de que para mí, que diga, ejemplo, el 24, derecho al ocio, es bastante llamativo, pero me hubiese gustado explicarlo uno a uno, o quizás también saber un poco sus opiniones, o lo que usted sabía. Obviamente esto sería más entretenido hacerlo en clase, por eso que lo voy a pasar por alto, ya que sería un listado más. Principios. Universalidad. Son aplicables todos los derechos humanos sin distinción de sexo, religión, condición social, etc. Interdependencia y complementariedad. Se encuentran interrelacionados de modo que se complementan unos a otros.
irrenunciabilidad e inalienabilidad. Disculpen, siempre me ha costado pronunciar un poco eso. Nada más, disculpen. Son irrenunciables debido a que no es posible renunciar a su goce. Son inalienables, no pueden ser materia de disposición patrimonial o extrapatrimonial. ¿Qué significa inalienable? Que no pueden sacarlos de ti, no te los pueden separar. Eso es inalienable. Trascendencia a la norma pasiva. Va más allá del reconocimiento que se hagan de ellos en una norma positiva, pues trascienden de ella. Imprescriptibilidad. No se pierde por el transcurso del tiempo, tienen carácter permanente. Igualdad. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Inviolabilidad. Concierne a todos la obligación de respetar los derechos humanos. Características. Indivisibilidad. No hay una jerarquía de un derecho humano respecto a otro. No es que exista, este es más importante que el otro. No, son todos igual de importantes. Progresividad. El régimen de protección internacional tiende a expandir su ámbito de modo continuado e irreversible. Inherencia. Pertenecen a la esencia de la persona en sí misma. Irreversibilidad. Una vez adoptados, no pueden ser suprimidos por una disposición legal posterior. Disculpen. Imperatividad. El respeto y la seguridad de todos, la seguridad de los derechos va para todos. Límite al ejercicio del poder. Es deber del Estado respetar los derechos humanos. Universabilidad, ya lo trabajamos anteriormente, pero lo volveremos a nombrar. Todas las personas son titulares de los derechos humanos. ¿Qué dice la Constitución de la República? La persona humana es el fin supremo del Estado. Todos tienen la obligación de respetar y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Artículo 59. En resumen, los derechos humanos son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Dónde podemos acudir para la defensa de nuestros derechos humanos? A los juzgados, al Ministerio Público a través de distintas fiscalías, de la mujer, la niñez, consumidor, tercera edad, contra la corrupción, las etnias, el medio ambiente, etc. También podemos ir a la policía, el Comisionado Municipal de los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Organizaciones privadas que defienden los derechos humanos. Encontramos las ONG de derechos humanos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la niñez, organizaciones de etnias, organizaciones religiosas, patronatos, sindicatos, juntas de aguas, etc. Eso ha sido la retroalimentación referente al contenido de derechos humanos y daremos inicio a la última parte de la guía número 6. Y hemos llegado a la última parte de la retroalimentación, la guía número 6 de Educación Ciudadana y para tercer año y medio. Análisis de los derechos humanos a partir de la historia, sus principios y fundamentos. Ya, para comenzar, se debe leer las siguientes fuentes, se subrayan los conceptos e ideas más relevantes de cada una de estas, para luego responder las preguntas de desarrollo. El texto es un poco de historia, el siguiente texto es qué son los derechos humanos, el tercer texto es el legado de la Declaración Universal y el último la influencia de la Declaración para defender nuevos derechos. Primera pregunta, dice, ¿cuáles son las principales propiedades de los derechos humanos? Nombra 3. Yo nombré las 5 propiedades, así que ustedes solamente pueden identificar las 3 que se están solicitando. Universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. 2. ¿Qué conceptos clave establecen los derechos humanos? Nombra al menos 3 y explícalos. Inherente, que es esencial y permanente en un ser. Prácticamente que no puede ser separado del ser como tal, esta propiedad. Por ejemplo, lo que sea para las personas, la libertad, no puede ser separada de nosotros, porque es parte de nuestra naturaleza. Siguiente punto es iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Siguiente, derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. 3. ¿Qué responsabilidades personales y sociales deben cumplir para que los derechos humanos sean respetados? Ya. Hay una responsabilidad comunitaria para el respeto de estas garantías. Son nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que tienen la responsabilidad de educarnos e informarnos desde el día en que nacemos sobre cuáles son nuestros derechos y su importancia para la vida, así como también nosotros responsables de la protección de estos derechos.
Dado que la responsabilidad de proteger, promover y respetar los derechos fundamentales es propiedad del Estado, en la mayoría de las democracias constitucionales los derechos y garantías de las personas se encuentran contemplados en la Constitución política. Ya, la pregunta 4 y 5 es referente a tu punto de vista, tu pensamiento. En este caso, acá está lo que yo pienso y desde mi perspectiva lo que se va a plantear. Obviamente, si usted tiene otra respuesta, bienvenida sea, y después cuando podamos contraponerla y llegar a alguna conclusión mutua, sería mucho más gratificante y enriquecedor en ese caso. Ya, la pregunta número 4 sería, ¿por qué algunas personas tienen nociones erradas acerca de los derechos humanos? Argumenta tu respuesta. Ya, desde mi experiencia suele pasar que no tienes mayor conocimiento por la poca formación o información recogida en los mismos hogares o por parte del mismo Estado. Además de no reconocer los derechos humanos y las características de estos, hacen que las personas se confundan con otros derechos e inclusive con deberes cívicos, los cuales hacen que sean preocupantes, ya que no sabrían con veracidad si se está infringiendo un derecho constitucional o uno humano, quedando en la ignorancia y no pudiendo hacerlo valer. Y la última pregunta sería, ¿por qué es importante que la ciudadanía comprenda cuáles son los derechos humanos, así como sus principios y propiedades? Es importante que comprenda la importancia de los derechos humanos, ya que esto implica un proceso en el cual se adquieren conocimientos, habilidades, actitudes orientadas a comprender y luchar por los propios derechos y de la sociedad. Esto conlleva que las personas puedan comprender sus derechos humanos y sus responsabilidades, respetar y proteger los derechos humanos de otros, comprender el vínculo entre derechos humanos, Estado de Derecho y democracia, ejercitar las conductas, valores y actitudes acordes a los derechos humanos. El objetivo es una educación en derechos humanos, es crear una cultura preventiva que permita defender, respetar y disfrutar de estos derechos, o en este caso de los mismos derechos humanos como tal. Eso ha sido la retroalimentación de la guía número 6 y ahora solamente hay que esperar para futuras, para un momento futuro, hacer las retroalimentaciones correspondientes ya para la guía 7, 8, 9, en el caso que estas sean enviadas a ustedes. Así que nos estamos viendo, espero que les haya ido bien y que sus respuestas sean complementadas con esta pequeña retroalimentación.